Los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos transmiten una escena de la vida del Señor especialmente colorida. Es incluso una historia dentro de una historia. Jesús ha atravesado el lago de Genesaret, está rodeado de una multitud y entre ellas se abre paso Jairo, el jefe de la sinagoga. Quizá ayudado por su autoridad, llega hasta Jesús para exponerle que su hija está moribunda, pero que confía con que Jesús le imponga las manos y quede curada. La autoridad religiosa de Israel reconoce el poder de Cristo, la superioridad de Cristo. Jesús la acompaña y en el ínterim se acerca una mujer que lleva 12 años con un flujo de sangre, una enfermedad para curarse de la cual ha gastado toda su fortuna de manera infructuosa. No ha hecho más que empeorar. Y acercándose por la espalda, toca el borde del manto del Señor y queda curada. Jesús pregunta: ¿quién ha tocado el borde de mi manto? Los apóstoles se quedan sorprendidos porque hay una multitud que le apretujan, pero el Señor sabe que alguien se ha acercado con una actitud distinta, con más fe que el resto. La hemorroísa confiesa, es alabada por su fe, es confirmada en su salud y el tiempo transcurre en contra de Jairo. En efecto, llegan de su casa para decirle que la niña ha muerto, que no moleste ya al maestro. Jesús lo escucha y le confirma en la fe, tan solo cree. Llegan a la casa de Jairo, están las plañideras lamentándose de lo que ha pasado y el Señor entra en su habitación, en la de la hija, con sus padres y los tres predilectos. Resucita a aquella niña, pide que la den de comer. Esta escena tan bonita, tan colorida, contiene muchas enseñanzas y quizá entre ellas que nuestra vida, la vida del cristiano, se caracteriza por tres rasgos fundamentales. Es un drama, es una tragedia, es interior. Es dramática en primer lugar. El drama es una creación hecha para representarse. No es una fórmula matemática, no es una demostración física, no es algo que se tiene que cumplir necesariamente, sino que es algo donde interviene la libertad de las personas. Hay actores, se actúa y según cómo hagan, la cosa resulta de una manera o de otra. La vida nuestra es así, es dramática. Depende de lo que hagamos. Hemos nacido con una misión. Y como decía el viejo profesor en el colegio, que nos hizo recortar en marquetería el lema de la clase de aquel año, lo que nosotros no hagamos se queda sin hacer. Tenemos una misión en la vida en general y en cada día en particular. Nacemos con una vocación y nos levantamos por la mañana con una misión. Y que la cumplamos o no, de eso depende que haya vida o que haya muerte, como en la escena del Evangelio. Que la cosa vaya mejor o peor. Pensaremos con razón que la capacidad, el poder que tenemos para influir en la vida y en lo que ocurre en el mundo es muy pequeño, ciertamente es así. Pero podemos compararnos con lo que ocurre en la cosmología, con lo que se denomina el ajuste fino. Hay unas cuantas constantes que si variasen un infinitesimal, muy poquito, no existiría ni la atmósfera, ni la Tierra, ni la vida en la Tierra. Y así podemos pensar que aunque lo que nosotros hagamos sea muy pequeño, sea infinitesimal, si no lo hacemos, de eso depende que el día de mañana, en lugar de vida, haya muerte, que no haya atmósfera, que lo que nosotros no hagamos se queda sin hacer y es importante para que, como dice ese punto de camino, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, para dejar un mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Tenemos una misión que cumplir, por tanto. No existe el tiempo basura, ni el final del día, ni el final de la vida, cuando decaen las fuerzas. Tenemos algo que hacer siempre, y todos, y hemos de procurar estar activos. Benedicto XVI, en su primera encíclica sobre el amor, la segunda parte de esa encíclica, hablando del agente caritativo en la Iglesia, describe que sus dos rasgos fundamentales, sus actitudes, en primer lugar, ser creativo, cultivar los talentos que Dios le ha dado,
tener iniciativa, hacer lo que está en su mano. Y en segundo lugar, una vez que haga todo esto, descansar en el Señor. No ser pretencioso e intentar arreglar por su cuenta los males del mundo, ser el sheriff del mundo que excede absolutamente nuestras fuerzas. Tiene carácter dramático, por tanto, en nuestra vida. Pero el drama se compone fundamentalmente de dos géneros. El género cómico, que se centra en la dimensión pues, divertida, pues un poco cínica de la vida, y el género trágico, que se centra en cambio en el defectuoso funcionamiento de las cosas, en el sufrimiento, en el fracaso, en el dolor. Ambas cosas, la comedia y la tragedia se mezclan. Nuestra vida es tragicómica, pero quizá prima la tragedia, es especialmente trágica. A nivel cósmico lo vemos en lo que hoy está de moda, el cambio climático, y en esas noticias que saltan periódicamente a la prensa, ¿no? a los titulares, ¿no? Que si un volcán por acá, que si un terremoto por allá. Pero a nivel también político y social, pues estamos constantemente desayunándonos con guerras, por decir algo, o muchas preocupaciones de futuro, ¿no? El cambio geopolítico. Y a nivel eclesial, pues nos debatimos entre el secularismo de una sociedad y dentro de la Iglesia entre el liberalismo de algunos que quieren romper con toda la tradición para asimilarse al mundo y el tradicionalismo de otros que en cambio entienden que todo la tradición, también la tradición con minúscula, es igualmente importante. A nivel individual, pues palpamos la tragedia cada día, pues en la ley de Murphy, porque lo que puede salir regular o mal, pues muchas veces sale así. A nivel ya biográfico, con el paso de los años, con las enfermedades, con la vejez, con la decadencia, con la desmemoria, en fin, las experiencias límite, etc. Nuestra vida es trágica, hay que contar con ello, y la fortaleza es una virtud que se caracteriza no tanto por la capacidad de acometer, sino de resistir, por la serenidad, por la sonrisa a prueba de tragedia. Pero, en tercer lugar, el tercer rasgo más importante de los tres, el definitivo, es que es interior. Nuestra vida no solamente es drama, no solamente es tragedia, sino que es interior. La vida es la cuarta dimensión de la materia. La materia tiene tres dimensiones, pero hay algún tipo de materia que tiene una cuarta, que está organizada, que tiene un orden interior, tiene partes al servicio del todo. Esto es lo que se denomina vida. Pero dentro de la vida en general, la vida de las plantas, la vida de animal, existe una vida que es la superior, que es la vida hominal, que no solamente es interior, sino que además es oculta, que pasa en el corazón, pasa por dentro, que no se manifiesta por fuera, al menos a primera vista, que es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos. Bien, pues en el interior de la persona es donde estamos llamados a vivir, en el interior de cada uno de nosotros. El protagonista de esta escena del Evangelio que estamos comentando no es Jairo, ni tampoco es la morroísa, ni la hija de Jairo, sino que es Cristo. Y Cristo que se pasea por mitad de la tragedia humana, por mitad del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte. Y en segundo lugar, como segundo protagonista secundario, es la relación con Cristo que llamamos fe, la fe de la hemorroísa o la fe de Jairo. La hemorroísa, de hecho, representa a aquellas personas que han buscado, han gastado toda su fortuna en médicos y no han hecho más que empeorar. Han buscado la felicidad por todas partes, a nosotros mismos que hemos buscado la felicidad en el bienestar, en que todo salga a pedir de boca, pues el progreso, la salud, el dinero, el poder, la fama, todo eso. Cuando en realidad la felicidad se encuentra en tocar el borde del manto de Cristo. Hemos de quitar el protagonismo, no dar el protagonismo
que no le corresponde ni a las cosas, ni a las situaciones, ni a las personas. Se podría decir con un punto de exageración que vivir es una excusa para tener que compartir con Cristo. Es una comida con Cristo. Lo que se come cuando dos amigos quedan para comer no es lo importante es estar juntos. La comida, digamos que es la excusa. Lo que se vive, lo que ocurre en la vida no es lo importante es compartirlo con Cristo. Vivir es una excusa. Y Jairo, por su parte, no representa tanto esta primera llamada a compartir con Cristo la fe, o sea, compartir con Cristo lo que nos pasa, nuestra tragedia personal, sino la tragedia personal de los demás. La hija de Jairo no tiene fe, ha muerto. Quien tiene fe es Jairo, que intercede por ella. Y así cada uno de nosotros estamos llamados también a compartir con Cristo no solo nuestras tragedias, sino las tragedias de los demás. A tener una paternidad, una maternidad espiritual. Haríamos bien en tener una relación de sufrientes, personas que a distintos niveles, global, mundial, pero también ya más en círculos concéntricos más reducidos, a nivel personal en nuestro entorno, lo están pasando mal, en el cuerpo o en el alma, o en ambas dimensiones de la vida. Y presentarlas al Señor e interceder por ellos, y consolar, y aportarles el sentido, la compañía, la solución posible. Estamos llamados, por tanto, a tirar para arriba. Talita Kumi es una expresión en arameo que el Señor utiliza para resucitar a la hija de Jairo. Es una de las 4 frases en arameo que se nos han transmitido en los evangelios, es decir, que no se han traducido al griego en que fueron escritos los evangelios. Y esto no es por un descuido, sino por la fuerza simbólica o por el contenido doctrinal de esas expresiones. En este caso seguramente está centrada esta expresión, la fuerza, la potencia de estas palabras están en la transmisión de la fe, la seguridad en la resurrección, en que Cristo resucitará a los muertos, tiene el poder sobre la muerte, pero que también tiene un sentido moral. Cristo levanta también de la postración, de la tragedia, no solamente de la última, en la muerte, sino también de la tragedia diaria o existencial. Por tanto, este Evangelio nos transmite que 3 rasgos para nuestra vida que hemos de procurar no perder de vista. Es un drama, dentro del drama es una tragedia, y dentro de la tragedia es una tragedia interior para compartir con Cristo. Lo importante es no lo que pasa, sino que lo compartamos con Cristo. La maternidad espiritual. Llevar lo nuestro, nuestras tragedias y las tragedias de los demás al Señor y compartirlas con Él. Bien, acudimos a la Virgen, a la que invocamos como Madre del Amor Hermoso. La plenitud de gracia consiste justamente en esto, en convertir el corazón en una especie de iglesia, de oratorio, de capilla, donde se encuentra Dios y el hombre. Eso es la gracia. Y donde llevamos también con nosotros a todos los hombres. Representamos a todos los hombres con una maternidad espiritual. Y la medida en que lo hagamos así, nos parecemos a la Virgen y tendremos un corazón ancho, amplio, que hará que nos enternezcamos ante el mundo, ante los sufrientes, y que también, como rebote, nuestros propios sufrimientos y tragedias adquieran su verdadera dimensión, se empequeñezcan, porque en la mayor parte de los casos sufrimos desproporcionadamente por tonterías, cuando alrededor la gente se muere de hambre, de enfermedad, de soledad, de falta de sentido. En fin, hay verdaderos dramas que hemos de procurar hacer nuestros, aliviar en la medida de lo posible y llevarlos a la presencia del Señor para interceder por ellos.